Madre mía, Can Yaman. ¿Otra vez pillado llorando? Y esta vez, parece que tiene todo que ver con Demet Özdemir. Prepárense porque aquí viene el salseo. Imagínense la escena, un evento público, flashes por todas partes, y de repente Can Yaman, nuestro galán turco por excelencia, se viene abajo. Las cámaras no perdonan y claro, el vídeo ya está dando la vuelta al mundo. Pero, ¿por qué llora el hombre que parece tenerlo todo? Muchos dirán que es por el estrés, por la presión de la fama, lo típico. Pero yo, para ser honestos, sospecho algo mucho más personal. Recordemos el pasado. Can y Demet. Uf. Esa pareja que revolucionó las redes, que nos hizo suspirar a todos. Se rumoreaba que su amor era tan real como las historias que protagonizaban. Y de repente, zas. Fin de la historia. Rompieron. Y el mundo del salseo se quedó un poco huérfano, ¿verdad? Ahora, que Can llore por Demet, ¿es que todavía hay sentimientos? A ver, que son actores que viven de la interpretación, pero hay cosas que se notan en la mirada. Y cuando vi esos ojos aguados de Can, no pude evitar pensar en ella. ¿Será que el rodaje de algo le ha recordado algún momento juntos? ¿O es que ha visto alguna foto, alguna noticia de Demet que le ha tocado la fibra? Muchos dicen que esto es solo una estrategia para generar ruido, para que se hable de él. Y ojo, que no digo que no tenga nada de eso, porque sabemos cómo funciona esto. Pero lo que yo creo que está pasando es que, detrás de toda la fachada de galán imbatible, hay un hombre que todavía tiene el corazón en un puño por esa historia que se terminó. Piensen en esto, he estado en la mira por sus relaciones, por su vida privada. Y Demet, bueno, Demet también tiene su vida, sus proyectos. Pero parece que la sombra de lo que tuvieron juntos sigue ahí. Puede ser que en un momento de bajón, de reflexión, se dé cuenta de lo que perdió. De lo que significó Demet para él, no solo como compañera de reparto, sino como, bueno, ya saben. Es que, vamos a ver, ¿cuántos de nosotros no hemos llorado por un amor del pasado? Pues si a eso le sumas que te ven millones de personas, doble drama. Y Can Yaman, que es un torbellino de emociones, que es súper pasional, no me extraña que se le escape. Yo me imagino la escena en su cabeza, quizás estaba viendo alguna escena de la serie que grabaron juntos, o escuchando una canción que les recuerde a esa época. Y de repente, ¡boom! Las lágrimas. No es debilidad, señores. Es humanidad. Es el recuerdo de algo bonito que se fue. Y volviendo al tema principal, ¿por qué la razón oculta por la que Can Yaman lloró por Demet Özdemir? Yo apuesto a que es porque, a pesar de todo el tiempo y las relaciones que hayan pasado, Demet Özdemir sigue siendo esa espinita que tiene clavada. Es el recuerdo de un amor, o al menos de una conexión muy fuerte, que no ha podido olvidar del todo. Y en un momento de vulnerabilidad, eso sale a la luz. ¿Será que el éxito profesional no llena el vacío personal? Esa es la gran pregunta que nos deja este llanto misterioso. Y la verdad, me encantaría saber qué está pasando realmente en esa cabeza. Pero ahora, la pregunta del millón para ustedes, ¿creéis que Can Yaman todavía siente algo por Demet Özdemir o es solo un arrebato momentáneo? Quiero leerlos en los comentarios.